Hola estudiantes, en este día les mostraré cómo calcular la mediana para datos organizados en tablas de distribución de frecuencias. Esto mediante la explicación de dos problemas representativos. Comenzamos. Problema 1. Supongamos que se tiene información sobre el número de veces a la semana que un grupo de 100 personas lee un libro. Se solicita calcular la mediana. Acá tenemos una tabla con 3 columnas. La primera columna contiene a la variable. La variable es el número de veces a la semana que una persona lee un libro. F sub i corresponde a la frecuencia absoluta. ¿Cómo la interpretamos? 5 personas no leen libros. 13 personas leen una sola vez a la semana libro. 16 personas leen 2 veces a la semana. 12 personas leen los 7 días de la semana. De eso se trata. La tercera columna es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada corresponde a lo siguiente. Por ejemplo, vamos a calcular el primer elemento, que es 5. El primero es el primero de la frecuencia absoluta. El siguiente, el 18, es la suma del primero con el siguiente de la frecuencia absoluta. Por si acaso, es 5 más 13 me da 18. 18 más 16 me da 34. 34 más el siguiente, que es 27, me da 61 y así sucesivamente hasta llegar al 100. ¿Qué significa este 100? Que es sumamente importante. Este representa el tamaño de la muestra. N es el tamaño de la muestra. Vale 100. Otra forma de sacar el tamaño de la muestra es sumando toda la columna de la frecuencia absoluta, también me va a dar el mismo valor, 100. Entonces, una vez que yo hago eso, como la mediana se define como el valor que se ubica al centro de un conjunto ordenado de datos, para calcular el centro voy a necesitar n medios. N medios significa 100 medios para este ejemplo y esto me da 50. Ya, entonces, para saber cuál es el valor que representa al valor que está en medio, que ocupa la posición 50. Entonces, en la frecuencia acumulada, buscamos cuál el valor es igual o inmediatamente superior al 50. Y aquí nos damos cuenta que nos encontramos con el 61, que ese es el valor inmediatamente superior o igual al 50. En este caso es superior. Entonces, 61. Una vez que ya encontramos ese valor, toda esta fila que incluye a ese valor que encontramos, toda esta fila corresponde al valor donde está ubicada la mediana. Pero el valor de la mediana no es 27 ni 61. El valor de la mediana corresponde al valor de la variable que nosotros estamos estudiando. La variable es el número de veces a la semana que un grupo de 100 personas lee un libro. Entonces, la variable es el número de veces. Por lo tanto, la mediana es igual al número 3. Aquí les presento una fórmula para calcular la mediana si los datos están ordenados en intervalos. Para su utilización se debe encontrar el intervalo que contiene la mediana. Comúnmente se llama intervalo mediano. Para que conozcas cómo se utiliza esta fórmula, vamos a ver el siguiente ejemplo. Problema 2. Se tiene información sobre el gasto en tecnología que se realizó en un conjunto de establecimientos educacionales, computadores, tablets, data, etc. Con estos datos se solicita calcular la mediana. Recordemos que en la fórmula la mediana es igual al límite inferior del intervalo mediano más el tamaño de la muestra dividido en 2 menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, dividido todo esto por la frecuencia absoluta del intervalo mediano y esta expresión fraccionaria multiplicada por la amplitud del intervalo. ¿Cómo interpretamos en esta fórmula? Lo primero es saber cuánto vale el n. El n. Esto es un indicador muy importante. N es igual
a 65. Si ustedes pueden observar, aquí en la tabla tenemos la frecuencia acumulada. El último valor de la frecuencia acumulada corresponde al 65 y ese es el tamaño de la muestra. Otra forma de verlo es sumando todos los valores de la frecuencia absoluta, que es el número de establecimiento en total. Aquí si lo sumamos me da que n vale 65. Lo mismo, estos valores siempre van a ser idénticos, ¿ya? Por otra parte, una vez que tenemos el n, vamos a calcular el n medios. En la fórmula lo necesitamos. N medios, 65 dividido en 2. 65 al dividirlo por 2 me da 32,5. 32,5. Una vez que tengo ese valor, busco para saber cuál es el intervalo mediano, que yo lo voy a necesitar, ya, busco en la tabla donde tengo la frecuencia acumulada. Si la frecuencia acumulada no estuviera esta columna de frecuencia acumulada, entonces tendríamos que generarla, así como expliqué en el video anterior, ¿ya? Lo tendríamos que generarla. Entonces, aquí, 32,5. ¿Cuál es el valor de la frecuencia acumulada? Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el valor de la frecuencia acumulada que es mayor o igual a 32,5, es decir, mayor o igual a n medios? En este caso, si nosotros observamos, el 10 no me sirve, el 26 tampoco, el 56 sería el mayor o igual. El primer valor mayor o igual, ese va a ser mi indicador. Entonces aquí marco toda la fila que contiene ese valor, toda esta fila que estoy marcando, ¿ya? Entonces ahora ya sé cuál es el intervalo mediano. El intervalo mediano es 45 a 60. ¿Qué amplitud tiene? Es decir, ¿cuál es el valor de C? C es igual a la diferencia, es decir, ¿cuánto es 60 menos 45? 15. Entonces nuestra C es 15. Ahora sí, ya tenemos los elementos. Podemos calcular. Voy a borrar acá. Ya tengo el 32,5, esto lo necesito también. N medios es igual a 32,5. La amplitud vale 15. El F sub I en este caso de la fórmula es 30. El F sub I es 30 porque corresponde a la frecuencia absoluta que está incluida en el intervalo, en la fila que tiene el intervalo mediano. Así que voy a borrar acá. Y vamos a ir reemplazando parte por parte en la fórmula para que se entienda aún más. Entonces, en la fórmula me dice la mediana es igual al límite inferior, pero ese límite inferior corresponde al límite inferior del intervalo mediano. ¿Cuál es el límite inferior? El 45. Ese es el límite inferior. ¿Ya? Más n medios, pero n medios ya lo teníamos calculado, 32,5. Le restamos, siempre le restamos. Aquí la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano? 26. Y todo esto lo dividimos por la frecuencia absoluta, es decir, el 30. Y esta fracción la multiplicamos por la amplitud, pero la amplitud era 15. Calculamos todos estos valores. ¿Qué hacemos? Aquí podríamos hacer una cosa, podríamos simplificar. Voy a cambiar el color para que se entienda un poco más. Voy a simplificar el 15 con el 30, ya que aquí hay una multiplicación, ¿ya? Entonces aquí en esta multiplicación tenemos el 15 y el 30 que son múltiplos, ambos son múltiplos de 15. 15 en el 15 cabe una vez, 15 en el 30 dos veces. Entonces vamos a hacer esa resta se divide por 2. Después de realizar esa operación le sumamos 45, obteniéndose 45 más el resultado de toda esta operación, que es la resta me da 6,5, y al dividirla por 2 voy a obtener 45 más 3,25, y esto es en total 48,25. Por lo tanto, la mediana es 48,25 y no podía ser casi de ninguna otra manera. No podría ser, por ejemplo, 60,3, 75, algo o 30, algo. No,
Tiene que ser un valor que esté incluido en el intervalo mediano, en ese intervalo. Me dio 48,25, así que estaría bien resuelto este ejercicio. Eso es todo. Ahora les propongo un par de ejercicios. Solo he dejado la respuesta final para que puedan practicar y comprobar sus resultados. Aquí el primer ejercicio. En él, la variable valores no está organizada en intervalos, por lo que les aconsejo resolver como el primer ejemplo de este video. Ejercicio propuesto 2. Acá la variable es puntajes y aquí sí está organizada en intervalos, por lo que requerirá el uso de la fórmula. Hasta pronto, nos vemos en el siguiente video.